Bueno, ahora sí. Ahora pasamos a la clase número 4. Después de haber aprendido lo que es la mecánica de la comunicación, ¿sí? Cómo funciona, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora vamos a introducirnos un poquito más en lo que vamos a comunicar, ¿sí? En lo que nosotros comúnmente usamos para hablar. Y vamos a analizar lo que es la gramática castellana, ¿sí? Vamos a empezar un poquito más a introducirnos en el mundo de la gramática. Si bien es cierto, ¿sí? Ahora todavía estamos en las bases, ¿sí? De lo que es la gramática, ¿sí? Eh, todo lo que contiene las reglas gramaticales. Entonces, para algunos todavía, ¿sí? Va a ser sencillo, para algunos va a ser fácil, va a ser solamente repasar algunos conceptos, ¿sí? Pero hay personas que todavía estas cositas las han visto hace muchísimo tiempo y nunca más las han vuelto a repasar o nunca la pudieron estudiar. Así que vamos a empezar desde cero, ¿sí? Así que si estás ahí con todos tus estudios universitarios, buenísimo, vas a apoyar la clase, podés ayudar a los que entienden menos y los que no entienden, ¿sí? Aún siendo esto lo más básico, es completamente entendible, ¿sí? Y yo estoy para ayudarles a que comprendan. Lo que les voy a pedir, ¿sí? A todas las personas que están presentes acá, es que no tengan vergüenza, ¿sí? Que la idea es aprender, vamos a aprender todos juntos. Si no sabes qué es una vocal, ¿sí? No hay problema. Estamos todos para aprender y vamos a aprender. La idea es que aprendamos, ¿sí? No es la idea que te quedes ahí con la duda en tu corazón, en tu mente y nunca más lo puedas resolver. Si tenés una pregunta, una duda, este es el momento, ¿sí? Aunque te parezca la pregunta más absurda que tengas en tu mente, hacela igual, ¿sí? Porque estamos para aprender todos. Así que bueno, la gramática castellana, ¿sí? Es la ciencia y el arte del idioma castellano. La gramática castellana en sí es la ciencia y el arte, ¿sí? Del idioma castellano. Como ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos sobre el idioma y las leyes que lo rigen, ¿sí? Como ciencia, ¿sí? Es un conjunto sistemático de conocimientos sobre el idioma y las leyes que lo rigen. Generalmente no son difíciles los conceptos, capaz por ahí nos empecemos a confundir con los términos, ¿sí? Vas a empezar a escuchar interjección, vas a empezar a escuchar conjunción, preposición, ¿verdad? Y esas cosas por ahí son palabras que no son comunes y te van a confundir un poquito, ¿sí? Pero es cuestión de prestarle mucha atención y empezar a memorizar algunos conceptos, algunas palabras, ¿sí? Para tenerlas en mente. No es difícil, ¿sí? Solo es cuestión de que por ahí uno escuche esa palabra y se va bloqueando, pero no es nada complicado, ¿sí? Ahora, como ciencia dijimos que la gramática es un conjunto sistemático de conocimientos, ¿sí? Y como arte propone un conjunto de reglas para hablar y escribir bien, ¿sí? En simples palabras, como ciencia, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con eh, la parte, ¿cómo te puedo decir? La parte pesada del estudio, ¿sí? Como lo más complicado, ¿sí? La parte sistemática que vos vas a hacer, la teoría sería, la teoría que vas a estudiar de algo, y la parte artística, ¿sí? Es ahora cómo vamos a acomodar esa teoría para que quede bonito, para que resalte, para que suene coherente, para que tenga sentido lo que hablamos, ¿sí? Entonces, la parte que se habla como ciencia de la gramática, ¿sí? Es la parte teórica, vamos a simplificarlo de esa forma, y la parte artística es cómo usamos la teoría para que suene coherente, ¿sí? Para que suene lindo, para que suene bonito, ¿sí?
¿Estamos con eso? La gramática castellana tiene 5 ramas a las cuales va a analizar, ¿sí? Va a gastar su tiempo ahí en analizar. Todo lo que compete a la teoría, ¿sí? Como ciencia, tiene 5 ramas, ¿sí? A la cual vamos a prestarle nosotros atención. ¿Cuáles son esas? Ahí dice, la 1 es la fonética, ¿sí? La ortología, la ortografía, la morfología y la sintaxis, ¿sí? Ahí empezamos con los términos un poquito más complicados, ¿verdad? Pero fíjate, son 5 ramas dentro de la gramática castellana que nos ocupamos de analizar, ¿sí? Que la gramática analiza. Creo que sí. No se puede. No se puede más. Ah, no, sí se puede. ¿Estamos? ¿Más? Ah, estamos, ¿eh? Bien, entonces, cuando pensamos en la gramática, lo que analiza la gramática, vamos a decir, las 5 ramas, ¿sí? Que comprenden la gramática sería la fonética, ortología, ortografía, ¿sí? La morfología y la sintaxis. ¿Sí? A ver quién se anima. Tiene un punto extra. Ah, ahora a ver quién se anima. A ver. Para. Vamos en orden. Vamos en orden. Primera, fonética, ortología, ortografía, morfología y sintaxis. Perfecto, bien. Muy bien. Son 5, acordate. Lo que estudia la gramática son 5 ramas. ¿Sí? Ahí lo tenés en tu mano, 5 dedos de tu mano. ¿Sí? Tenés la fonética, la ortología, ortografía, morfología y sintaxis. ¿Sí? Muy bien, nosotros nos vamos a concentrar mucho en lo que es la morfología, ¿sí? Para después estudiar la sintaxis. ¿Sí? De ahí vamos a ver qué analiza cada uno. También vamos a tener en cuenta la ortografía. ¿Sí? Va a haber algunas tareas. Es más, ahora vamos a empezar a tener tareas con respecto a la ortografía, ¿sí? Y la morfología juntos. Bueno, perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué estudia la fonética? ¿Sí? ¿Qué comprende la fonética? Bueno, ahí dice, la fonética estudia los sonidos del idioma, sus representaciones y las articulaciones. Aguántame que saque esto de acá. Estudia los sonidos del idioma, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice abajo, las representaciones gráficas de los sonidos se llaman letras. Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, todos sabemos, ¿verdad? El abecedario, ¿verdad? A, B, C, D. Y lo decimos con sonidos, ¿verdad? Ahora, la forma de ilustrar ese sonido, ¿sí? Tiene un signo. Ese signo, ¿cómo se llama? Se llama letra. Perfecto. Vas a identificar, ¿verdad? Hay una persona que está diciendo O. ¿Y cómo vas a identificarlo visualmente, gráficamente a través de la letra O, ¿verdad? Un circulito así, de esa forma. Bueno, la fonética estudia los sonidos del idioma, ¿sí? Y sus representaciones. Lo que escuchamos, ¿sí? Lo plasmamos visualmente a través de la fonética, ¿sí? Identificamos los sonidos y los dibujamos prácticamente, ¿verdad? Identificamos la palabra, no sé, que te digan hombre, ¿verdad? Entonces, para ilustrar la palabra hombre, ¿qué usamos? Usamos la H, usamos la O, la M, la B, la R y la E escrita, ¿verdad? Tienen cierta forma, ciertas reglas también, cada letra, ¿verdad? Cierto trazo.
Entonces, eso es lo que estudia la fonética, ¿sí? Ahora, ¿qué son las letras? Bueno, las letras son signos que se emplean para representar los diferentes sonidos, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Las letras son signos que se usan para representar, ¿qué cosa? Los sonidos, ¿sí? Las letras vos las vas a encontrar ¿en dónde? El abecedario, ¿verdad? Ahora nosotros en la gramática castellana tenemos 27 letras en nuestro abecedario o en nuestro vocabulario, ¿sí? Son 27, porque sacaron la CH, la CH y la doble L, que estaba también como parte antes, pero a partir del 2010 se la sacó. Y solamente están representadas por 27, letras, ¿sí? Ahora, todos sabemos el abecedario. ¿Hay alguien que no sepa el abecedario? ¿Todos lo sabemos? Allá hay uno que no sabe. Bien, ahí va a haber que memorizarlo, ¿sí? Es muy sencillo. Cuestión de aprendizaje, ¿sí? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Bien, perfecto. No hay otra forma de saberlo que memorizarlo, lamentablemente, ¿sí? Leyéndolo y memorizándolo. Ahora, están divididas las letras en letras mayúsculas y letras minúsculas. Las letras mayúsculas, ¿cuáles son? Sobresalen por su tamaño y forma. Son fáciles de identificar, ¿verdad? Cada vez que vos ves una letra que es más grande que la otra, puedes decir que es una letra mayúscula, ¿sí? Y la letra minúscula, ¿sí? Son más pequeñas y la mayoría con formas propias. ¿Qué quiere decir? Fíjate, por ejemplo, la diferencia entre, vamos a ponerlo por acá, la G mayúscula, ¿sí? Y la G minúscula. Es diferente la forma, ¿verdad? De dibujarla. Entonces, las minúsculas, te vas a dar cuenta que cada una tiene su propia forma. Muy raro, ¿sí? Que coinciden. Creo que las únicas por ahí son la F, ¿sí? La F mayúscula y la F minúscula son las más parecidas en sí, ¿sí? O la K, la S, ¿sí? Esas, la O también, permanecen con casi la misma forma, pero en particular las letras minúsculas tienen otra forma, ¿sí? Pero ¿qué es lo que lo va a diferenciar básicamente? Lo más reconocible es el tamaño, ¿sí? El tamaño de, de la letra, ¿sí? Y es no algo menor. Por ejemplo, en la Biblia te vas a encontrar que a veces la Biblia habla de espíritu, ¿sí? El espíritu. Y hay veces que dice el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y cuando pone Espíritu de Dios, lo pone la E con mayúscula, ¿verdad? Y vos sabés que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay veces que aparece solo el Espíritu. Y vos decís, ¿será el Espíritu Santo? No. Bueno, si está en minúscula, generalmente el traductor interpretó que el Espíritu se refiere al aliento de vida, ¿verdad? Propio. Pero cuando encontrás el Espíritu en mayúscula, se refiere a Dios, ¿sí? O al Espíritu Santo. Hay algo para un pequeño detallecito que encuentras ahí a veces en la Reina Valera. Ahora, por el sonido y la pronunciación, las letras se clasifican en vocales y consonantes. Claro, dentro del abecedario tenés diferentes sonidos. Cada letra tiene su sonido, ¿verdad? Y los sonidos se dividen, por así decirlo, en dos secciones, las vocales y las consonantes. Las vocales, ¿cuáles son las vocales? Muy bien, A, E, I, O, U, ¿sí? Esas son las 5 vocales que vas a tener en el vocabulario castellano, español, ¿sí? Y después, todas las demás del abecedario son consonantes. ¿Qué significa consonantes?
Las consonantes, ¿sí?, no tienen sonido por sí misma, por ejemplo, ¿sí? Fíjate, ahí la vocal le dice, tiene sonido por sí solas, sin ayuda de otras letras. Por ejemplo, vos a la vocal A, ¿sí?, ¿qué otra letra usás del vocabulario para decir la letra A? Ninguna otra. A, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la letra K, que ahí usas dos letras, ¿verdad? En la fonética usas dos letras. Porque si no sería, no tiene sonido, ¿verdad? O la, cuando la G, ¿verdad? O la L, ¿verdad? No tiene sonido por sí misma. Necesita, la consonante necesita de otra letra para tener sonido, ¿sí? ¿Está claro eso? Están las vocales y están las consonantes. Las vocales son 5. Todas las demás son consonantes. No tienen sonido por sí solas. Necesitan de una vocal para tener sonido, ¿sí? Ahí está, mira, tenés, para su pronunciación requieren la ayuda de las vocales. Son las B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, ¿sí? Pequeña regla ortográfica, ¿sí? Presten atención. En esto hay muchísimas personas que se equivocan. La Y, ¿sí?, se usa como conjunción en lugar de la I. Por ejemplo, vos decís Jorge y Norma, ¿verdad? Y tenés la I en el medio como conjunción, lo que lo une, ¿verdad? Y no usás la I latina, ¿sí? ¿Usás cuál? La Y griega, ¿sí? No se usa la I latina como conjunción, ¿sí? También, ¿sí?, la I se usa como conjunción en lugar de la I latina, o cuando una palabra termina en I y no lleva tilde, ¿sí? Por ejemplo, ahí está, bueno, ahí te puse dos ejemplos. El cielo I, ¿sí?, con la I griega, la tierra pasará. Ahora, después palabras que terminen en I y no tengan acento, ¿sí?, no tengan la tilde, tenés que ponerle la Y. Ley, rey, hay, ¿sí? Hoy, una interjección, hay, soy, ¿sí? Si no lleva el acento, la tilde en la I al último, ¿sí?, se escribe con Y. Pero, por ejemplo, la palabra le, y, tiene la tilde, ¿sí? Entonces, se escribe con I latina, ¿sí? Leí. Pero si no, si no lleva la tilde, con Y. Bueno, hasta ahí con la fonética, ¿sí? ¿Alguna pregunta con la fonética? Muy bien, a ver. Entonces, díganme las 5 ramas que comprende la gramática castellana. Perfecto, muy bien. Muy bien, a ver. ¿Y la fonética? ¿Qué estudia la fonética? Los sonidos y sus representaciones gráficas. ¿Sí? ¿Y qué más? Y articulación. Bien. Ahora vemos la ortología. ¿Sí? Esto lo vamos a repasar solamente lo que se ocupa. En realidad la ortología muchos lo van a identificar dentro de la fonética, ¿sí?, como una rama de la fonética. En el libro que estoy usando para que sea el apunte, lo toma como algo aparte, ¿sí? Pero tiene mucho que ver. La ortología, por ejemplo, trata sobre la correcta pronunciación de los sonidos, ¿sí?, del lenguaje. Cada idioma tiene su propia sonoridad o línea melódica. La ortología estudia, ¿verdad?, la correcta pronunciación, ¿sí?, del vocabulario de ciertos idiomas.
En este caso, ¿verdad? Que la A se pronuncie como A, que la B se pronuncie como B, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada idioma tiene su fonética, tiene su forma de sonar, tiene su sonido particular. Por ejemplo, el vocabulario gringo, ¿verdad? Tiene las mismas letras, pero tiene sonidos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la A es A, la I es I o I, ¿verdad? La O por ahí es parecida, la U es U, ¿verdad? Cosas por la R, ¿verdad? Es R, la L es L, estamos hablando en inglés, ¿verdad? Y la ortología, ¿verdad? Es la que comprende el sonido particular, ¿sí? De cada idioma. Eh, es la correcta pronunciación, ¿sí? De los sonidos del lenguaje. Bien, y ahí tenemos la ortografía, ¿sí? Se ocupa de la correcta escritura de las palabras. La ortografía se ocupa de la correcta escritura de las palabras. Las palabras tienen reglas, ¿sí? Para escribirse. Y las palabras, ¿sí? Sí o sí deben seguir ciertas reglas ortográficas para que sean legibles y para que sean también, hablando de la forma artística, para que sean bonitas, para que sean coherentes, para que tengan un sonido mucho más lindo. Y al último tenemos, no al último, anteúltimo, la morfología. Acá vamos a prestar más atención en este estudio, ¿verdad? En esta parte de la gramática. La morfología. ¿A qué te suena la palabra morfología? No de comer. No sean gorditos. ¿Cómo? De muerto, dicen acá. Estamos hasta la mano. Transformación. De qué palabra te viene esa idea? Metamorfosis, ¿verdad? Lo que hace la mariposa, ¿verdad? Cuando se mete en el capullo. Bueno, tiene que ver morfo, ¿sí? Es una palabra que proviene del griego, ¿sí? Y que tiene que ver con la forma, ¿sí? De las palabras. Ahora, la morfología estudia las palabras aisladas individualmente con el nombre de categorías gramaticales. La morfología estudia las palabras aisladas individualmente con el nombre categorías gramaticales. Es importante estas características. Estudia las palabras aisladas e individualmente. ¿Por qué? Porque después le sigue la sintaxis, ¿sí? La sintaxis es todo lo contrario. Ya no estudia la forma individual de las palabras, sino que las estudia en su conjunto, ¿sí? Para formar oraciones coherentes. Pero la morfología estudia las palabras individualmente eh, y las estudia, ¿verdad? En sus diferentes categorías. El idioma castellano, ¿sí? Tiene 9 categorías gramaticales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, para comunicarnos, usamos diferentes categorías gramaticales. Usamos artículos, bueno, ahí lo vamos a ver, ¿sí? Pero son 9. La morfología va a analizar estas 9 categorías gramaticales de forma individual. ¿Sí? ¿Quién no entiende? Acá yo me empezaba a chipotear, ¿sí? Antonella me dijo, ¿no? Bien. La morfología, ¿sí? Comprende el estudio individual de las palabras. No va a estudiar la morfología una oración completa, ¿sí? Va a agarrar las palabras de la oración de forma individual y las va a analizar, ¿sí? De forma individual, a cada una, ¿sí? ¿Se comprende un poquito mejor? Bueno, ahora, ¿cuáles son las categorías gramaticales que vamos a encontrar en nuestro idioma?
¿sí? Ahí están. El artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. ¿Sí? Ahí empezó un poquito más a preocupar los nombres, ¿verdad? Pero a ver, vamos a hacerlo sencillo. ¿Son cuántas categorías gramaticales? 9. Bien. Eso te tiene que quedar en la mente grabado y ahora tenés que empezar. Bueno, a ver, uso el artículo, ¿sí? El sustantivo, el adjetivo, el verbo, ¿sí? El pronombre. ¿Qué más? El adverbio, preposición, conjunción e interjección. ¿Sí? 9. Son 9 las categorías del idioma, ¿sí? Que vos usás todo el tiempo. Vos cuando hablas estás usando constantemente algo de esas 9 categorías, ¿sí? Usas todo el tiempo alguna de estas categorías gramaticales para comunicarte. Ahora, lo que la morfología va a hacer es analizar cada palabra individualmente y la va a desglosar por completo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. La vamos a desglosar por completo para extraer de cada parte, de cada palabra, toda la información que contenga, ¿sí? Y la vamos a analizar de esa forma. Cada categoría gramatical, ¿sí? Tiene información. Cada palabra que nosotros usamos tiene información que nosotros necesitamos comprender, necesitamos saber, necesitamos extraerla. Más hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Si la palabra de Dios contiene un mensaje, entonces nosotros la vamos a analizar gramaticalmente, individualmente, la vamos a desglosar por completo para saber toda la información que tiene adentro, ¿sí? Bueno, ahora, exacto, hay algunas, uno de los libros, exacto, exactamente, y se analiza, ¿verdad? Gramaticalmente cada uno. Creo que no está en el devocional todavía, ¿verdad? El hecho de analizarlo morfológicamente a los sustantivos, adjetivos, eh, pero sería muy importante empezar a hacerlo a partir de ahora, ¿sí? Se llaman palabras variables o categorías gramaticales, ¿sí? Categorías gramaticales variables, aquellas que sufren cambios en su estructura, ¿sí? A ver, vamos a ver si... eh, cuando hablamos de alguna palabra, ¿verdad? Que son variables o invariables, ¿qué se les viene a la mente con la palabra invariable? Que no varía, no cambia, ¿verdad? Y al contrario de eso están las variables, que va a cambiar, ¿verdad? Con diferentes necesidades que tenga, ¿verdad? De comunicar. Las palabras que cambian en su estructura, ¿sí? Que cambian en su forma, ¿sí? Son las variables. Por ejemplo, Se llama la palabra creyente. ajá, El creyente, cuando se nombra como el creyente, habla de un sujeto, o sea, sería un sustantivo. ajá, Ahora, cuando habla de ex creyente, ¿sí? ajá, Habla de el cómo, el modo, o sea, pasa a sí. ser un No, adjetivo. no se refiere a eso esta parte, te entiendo, ¿sí? Pero está buenísimo, pero no se refiere a esto en esta parte. Cuando es variable o invariable, se refiere a su estructura, a su forma, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, estoy pensando en la palabra, no se me ocurre un ejemplo para eso, ¿sí? Pero, ¿cómo? O amar, que es un verbo. Sí, Amarás. claro, bueno, ahí están las declinaciones, ¿sí? ¿Verdad? O no. Amar, ¿sí? Si vos querés poner amar en plural, por ejemplo, es amaremos. Y cambió, ¿sí? La estructura. Ahora ya no tiene 4 letras, ahora tiene 8 letras, ¿sí? Se le agregaron letras, es más larga.
¿sí? Varió, cambió en su forma, ¿sí? Entonces, las palabras o las que cambian, ¿sí? En su forma, en su estructura, son las variables, y hay algunas que son invariables. Por ejemplo, las que sufren cambios en su estructura son el artículo, ¿sí? El sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Esos son las categorías gramaticales que sufren variaciones, que sufren cambios en su estructura, ¿sí? Las demás, no. Por ejemplo, la interjección, ¿sí? Siempre hay, va a ser hay, ¿verdad? Por más que lo digan un grupo de personas, no va a ser hay es, ¿verdad? Va a ser hay, siempre. Entonces no tiene, las preposiciones también, ¿verdad? No tienen variaciones cuando tienen diferentes usos, ¿sí? Ajá. Las variables son el artículo, ¿sí? El sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. También lo vas a conocer como accidentes, ¿sí? Gramaticales. Sí. Porque dependen del género y el número. Claro, dependen del género. Exacto. Exacto. Exacto, exacto. Ahora vamos a ver un poquito acerca del artículo, si es que llegamos con el tiempo. Y vamos a ver cómo cambia, ¿sí? Uy, ya no me pasó, ¿no? A ver. No, todavía no. Todavía no. A ver, bueno, a ver, mientras se está convirtiendo ahí la cuestión. La sintaxis, ¿sí? La sintaxis estudia las palabras agrupadas formando oraciones gramaticales, ¿sí? Esto estudia no de forma individual, sino de forma colectiva, ¿sí? Cuáles son las diferentes reglas, ¿sí? Que van a darle sentido a una oración. No siempre, ¿verdad? Las oraciones, si no usamos las reglas de la sintaxis, no van a tener sentido, ¿sí? No es acomodarla a las letras como se nos canta la gana, ¿verdad? No es que nosotros decimos hombre, la, ¿verdad? Bueno, usó, y así de forma desordenada, no. En la gramática castellana, ¿sí? Tiene ciertas reglas para que cobre sentido, y eso analiza la sintaxis. Estudia las palabras agrupadas, ¿sí? Formando oraciones gramaticales. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Hay algo que alguien no comprenda? Oscarcito, ¿qué no comprende? ¿En serio? ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, decime qué es una consonante. A ver, como les dije desde un principio, ¿sí? No me importa quedarme una hora repitiendo qué es una consonante. Lo que sí me importa es que se comprenda, ¿sí? Señorita. Muy bien, muy simplificado. A ver, un ejemplo de una consonante, por ejemplo. ¿Cómo? La K. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bien. Vamos a avanzar, ¿sí? Ahora empezamos, como les dije, a gastar tiempo en una de las ramas de lo que comprende el estudio de la gramática, ¿sí? Una de las ramas es la morfología. ¿Cuáles eran las 5 ramas de la gramática? Fonética, ortología, ortografía, morfología y sintaxis. Muy bien, perfecto.
Déjenme que ponga el zoom de nuevo porque pobrecito los muchachos se me quedó sin zoom. ¿Qué dice? Recording in progress. En griego. Bueno, uy, me acabo de dar cuenta que no he grabado la clase con audio. Así que no se preocupen. Pobre los muchachos de Buenos Aires, eso se lo han perdido. Diga. La sintaxis es cuando no hay taxis. No, la sintaxis, a diferencia, ¿sí?, de la morfología, tenés que, para comprenderla, capaz te resulte más llevadero cuando la comparas con la morfología, ¿sí? La morfología y la sintaxis son dos cosas que pertenecen al estudio de la gramática, ¿sí?, pero que la morfología estudia las palabras de forma individual, ¿sí?, y la sintaxis las estudia de forma colectiva, de forma grupal, ¿sí? En una oración, exactamente. Una oración o un párrafo también. ¿Se comprende, Jazmín? ¿Sí? Sí, dice Cookie dice que sí. Sí, dice el codazo ahí en la oreja. No, ¿se comprende? La sintaxis, ¿sí? A diferencia de la morfología, que la estudia las palabras individualmente, ¿sí?, la sintaxis estudia una oración completa o un párrafo completo, ¿sí?, y cómo va a cobrar sentido o las diferentes reglas sería para que cobre sentido la oración o un párrafo, ¿sí?, o algo que sea de forma colectiva, grupal, ¿sí?, no individual como lo hace la morfología. Bueno, dentro de lo que es... Uy, ¿qué pasó? Se me la ha salido. No lo he subido todavía, pero lo voy a subir. Sí. Bueno, la morfología, ¿sí?, dentro del estudio individual de las palabras, ahora vamos a repasar y vamos a analizar, ¿sí?, una de las categorías gramaticales. ¿Qué son las categorías gramaticales? ¿O cuáles son? Son 9. ¿Y cuáles son?
Bueno, perfecto, listo. Sí, sí se acuerdan. Se hacen lo de decir, pero en realidad están diciendo... Bueno, uno de las categorías gramaticales es el artículo. ¿Sí? No, no se ve, pero estoy intentando acá que se vea. El artículo. ¿Qué es el artículo? ¿Sí? El artículo es la palabra o categoría gramatical variable que determina, anuncia o expresa el género y el número del sustantivo. Bueno, acá estamos empezando ya a analizar varias cositas. ¿Sí? Dentro de lo que es el artículo, ¿sí? El artículo es, principalmente el artículo es una categoría gramatical. ¿Sí? Eso tienen que grabárselo en su mente. Una categoría gramatical. ¿Sí? El artículo es una categoría gramatical. ¿Qué más es? Variable. Ahí está. Ahí está. Es variable. ¿Qué quiere decir que sea variable? Que puede cambiar de forma, ¿sí? Puede cambiar en su estructura. Puede tener accidentes gramaticales, ¿sí? Todos esos términos se pueden usar. Anuncia o expresa el género y el número de un sustantivo. Anuncia o expresa el género y número de un sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿a qué nos referimos con género y número? Acá estamos. El género, ¿sí? Es una categoría gramatical, ¿sí? No sé si llamaría categoría gramatical, lo copié así nomás, pero que clasifica, ¿sí? El género clasifica sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, como masculinos o femeninos, ¿sí? La forma de que lo va a influir, ¿sí? El género o la información que lleva, ¿sí? El género en una palabra, en una categoría gramatical, es si es masculino o femenino, ¿sí? Vamos a ponerlo así. El género determina, vamos a poner acá, género determina sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres como masculinos o femeninos. Masculinos para hablar de varón, hombre, ¿sí? Femenino para hablar de mujer, ¿sí? Entonces el género determina si una palabra está en masculino o en femenino. Y el número, ¿a qué piensan que hace referencia? Cantidad, ¿sí? Es la categoría que indica si una palabra se refiere a una sola entidad, ¿sí? Singular o varias, que sería plural. Entonces, el género, ¿sí? Determina masculino o femenino, el número determina singular o plural. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es el artículo, ¿cuáles son los artículos? El, la, las, los, ¿sí? Ellos, ellas, ¿sí? ¿Qué más? No, esos son pronombres. ¿Sí? Ah, ¿sí? También. Perfecto. Ahí están. Por ejemplo, el hombre es mortal. ¿Qué tenemos en esta información? ¿Sí? ¿Qué tenemos en esta categoría gramatical? ¿Qué información contiene él? Bueno, el artículo él está determinando que el sustantivo hombre, ¿sí? Está en género masculino, ¿sí? Y en singular. ¿Sí? Ahora, también el artículo se divide en dos clases, determinantes e indeterminantes. Mejor le vamos a poner definidos e indefinidos.
¿Sí? El artículo definido, ¿cuáles son? El, la, los y las. ¿Sí? Son los que determinan claramente a un sustantivo y que lo consideramos ya conocido. ¿Sí? Siempre que encuentres el, la, los y las, es un artículo definido, determinado. ¿Sí? Ejemplo, el apóstol dijo, ¿sí? Cristo vive en mí. ¿Quién dijo esto? ¿Sí? El apóstol, que sabemos quién lo dijo. El apóstol fue Pablo. ¿Sí? Ahora, diferente es si decimos un apóstol dijo. ¿Sí? No sabemos quién es ese apóstol. Es indefinido. ¿Sí? Los salvados verán a Dios. ¿Quiénes? Solamente los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Los salvados verán a Dios. Artículo indefinido son los que determinan vagamente a los sustantivos. Son los que determinan vagamente a los sustantivos. ¿Sí? Por ejemplo, un, una, unos, unas. ¿Sí? Un invitado llegó a la iglesia. No se sabe bien quién es con exactitud, ¿verdad? Entonamos unos coritos. Cualquiera que sea de tu preferencia, ¿sí? Se hace referencia, no es algo específico, no es algo claro, ¿sí? Por eso son indeterminantes o indefinidos, ¿sí? No está nada claro definido. Sí, Maxi. No, los artículos indefinidos sí pueden ser clasificados por su género, ¿sí? Pueden ser unos o pueden ser unas, ¿sí? El que vos decís que no se define si es varón o mujer es el neutro, ¿sí? El artículo neutro es el artículo lo, por ejemplo, ¿sí? Lo no te dice información de si es masculino o es femenino. Te dice lo, ¿verdad? Algo. Por ejemplo, lo bueno, ahí lo ve ahora enseguida. Ahí está, justo ahí abajo. ¿Sí? Y el artículo neutro siempre está en singular también, por ejemplo. ¿Sí? Pero el indefinido se refiere a que no hay claridad, está vagamente definido el personaje, digamos, el sustantivo. ¿Sí? No se refiere a nadie preciso. ¿Sí? En cambio, cuando vos usás el, la, las, ¿verdad? Los definidos, en la mente de las personas está alguien, ¿sí? La silla. Vos sabés que hay una silla en la mente de la persona, ¿sí? La silla tráeme. Vos ya sabés cuál silla es, ¿sí? No te dice tráeme una silla, ¿sí? Que vos podés agarrar cualquier silla. Dice tráeme la silla, ¿sí? Vos ya sabés cuál es claro, ¿sí? Está ahí definido. Edu. Ah, decime entonces. Perfecto. ¿Sí? ¿Se queda claro? Artículo definido y artículo indefinido. ¿Sí? ¿Cuáles son los indefinidos? Sí determinan. Determinan vagamente al sustantivo. ¿Sí? Y los definidos determinan claramente a un sustantivo. ¿Sí? Vagamente y claramente. Los definidos son singular. Los definidos pueden ser singular. El único que no es en plural, por ejemplo, que siempre va a estar, es el neutro. Acá está, mirá. El artículo neutro es el artículo lo, ¿sí? No menciona ni al femenino ni al masculino, siempre está en singular. Por ejemplo, lo santo y lo profano, ¿sí? No te dice si lo santo es eh, masculino o femenino, ¿sí? También tiene que ver con el contexto
¿Qué tener en mente? No, pregunto, digamos. Sí, hay algunas cosas que no tienen, estoy intentando acordarme del español, pero por ejemplo en griego sí es mucho más útil el neutro, porque por ejemplo cada vez que se refiere al espíritu, cosas por el estilo, está escrito los artículos en neutro. Entonces no, de esa forma vos sabes que, por ejemplo, al hablar de Dios o del espíritu, no lo determina como masculino o femenino. Acá en el español es un poquito más complicado porque por la morfología, digamos, por la forma de las palabras. Este, pero, pero sí, por ejemplo, la palabra Dios mismo mm, es difícil, el Dios sería el masculino. Pero bueno, ahí vamos a analizar un poquito más, al neutro. Lo que sí hay que saber que es lo, ¿sí? Y está siempre en singular, y no determina si es masculino ni femenino, ¿sí? Por ejemplo, el pasaje de 1 Corintios 2:13, Sí. lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí está. Lo espiritual, ¿sí? No te definen si espiritual es algo masculino o femenino, ¿verdad? Es neutro, ¿sí? Sí. Perfecto, gracias. Ahora están los artículos contractos, también son otro tipo de artículos. El artículo contracto, ¿sí? Es una contracción, es una unión, ¿sí? Que se hace de dos tipos de categorías gramaticales. Por ejemplo, los artículos contractos que nosotros tenemos es al y del, ¿sí? Resultan de la unión, ¿sí? De una preposición con el artículo. Al, por ejemplo, resulta de la unión de la preposición a y el artículo el. Entonces, observe, a más el igual a al, ¿sí? Que sería lo mismo que decir a él, ¿sí? O al. El otro es del, ¿sí? Resulta de la unión de la preposición de más el artículo el. De más el es igual a del. ¿Se entiende, Leti? Ahí está, mira. ¿Se ve? A más el es igual a al, ¿sí? De más el igual a del, ¿sí? Cuando vos estás leyendo la Biblia, ¿verdad? Y te dice, eh, no me acuerdo ahora un ejemplo, del mundo, ¿verdad? Vosotros no sois del mundo, ¿verdad? Te está diciendo que vos no sos de el mundo, ¿sí? Para, en vez de usar de el mundo, hace una unión, te dice del mundo, ¿sí? Eh, del mundo, exacto, ¿sí? Pero tendría, digamos, un significado muy similar de él, pero sí, no sería correcto escribirlo de esa forma. Ahí sintácticamente no sería correcto, digamos. ¿Sí? Artísticamente no sería correcto tampoco. ¿Sí? No suena bien, no queda visualmente bien tampoco. Sí. Vos, por ejemplo, decís, anda a el negocio, ¿verdad? Decís, anda al negocio. ¿Sí? Suena mucho más suave, más bonito, más, eh, sí, más fácil también de pronunciar. Sí. Los ansiosos son
Ajá. Pero ahí en la preposición está marcando pertenencia. Ujú. Sí, claro. Sí, solo haríamos claro, exacto. Sí, sí, tiene sus variantes. Exacto, sí, tiene sus variantes y sus... Claro, exacto. Ahí en ese caso estaría usando como pronombre personal. Posesivo, digamos, sería. Bien, ahí vamos ahí con cada complejidad, ¿sí? Cada uno tiene su complejidad. Ahí lo vamos a ir viendo. Espera que no sé qué pasó acá. Sí, diga. Gua es un artículo contrato cuando dice que gua pega. Ese dentro de la categoría gramatical tucumana, el ibatín, el tucumano básico, el vocablo. Yagüí, ese acción de ir proveniente de los franceses. Si te querés ir, ite. Espera que se me voló todo. Se cortó el internet. Miguel se enojado y no quiere aprender más, lo cortó el internet, Miguel. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer así. Se fue completamente el wifi. Sigue compartiendo. Así. No había tarea, no había tarea. Ajá. Sí, ahora lo conecto al... No se puede conectar nada directamente. Bueno, se salvaron de... No, no se salvaron. No se salvaron, en realidad se perdieron de la explicación de la tarea. Ahora sí, chao, hasta la mano. Bueno, tarea, ¿sí? Tarea para la semana. Van a tener tarea para la semana. Uno, ¿sí? Sí. Punto número uno. A ver. Eh, leer
leer al menos 10 veces, leer al menos 10 veces vamos a agarrar el pasaje de Efesios. Leer al menos 10 veces Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16. No, vamos a hacer hasta el 8, pobrecito. La unidad del Espíritu, del versículo 1 al versículo 8. ¿Sí? Leer 10 veces Efesios capítulo 4, del 1 al 8. Y después, no, en el mismo punto. Y después, escribirlo en una hoja, escuchando un audiolibro, escuchando un audiolibro, ¿qué es eso? Un audiolibro, ¿sí? Mientras lo estás escuchando, lo vas copiando, ¿sí? Mientras lo escuchas, lo escribís, ¿sí? No, con el celular, si vos te pones, por ejemplo, en YouTube, pones Efesios 4, del 1 al 8, te aparece un audiolibro y hay una persona que lee el pasaje y vos solamente lo escuchás, ¿sí? Y eso te va a servir como que te está dictando, ¿sí? Sí tiene, todo tiene. También la aplicación tiene, mi Biblia también tiene. ¿Sí? O agarrar el audio de WhatsApp, te grabas vos hablando, leyendo el párrafo, ¿sí? Y ahí lo tenés al audiolibro, ¿sí? Y si lees, va a ser tu culpa. No importa, porque sí. También puede ser dictado, sí, no hay problema. Ahora, ¿cómo dice el punto? ¿Sí? Leer 10 veces, ¿sí? Bien, ¿y qué más? Y después escribirlo en una hoja, ¿sí? Escuchando el audiolibro, ¿sí? Y ahora lo último, respetando la ortografía. Respetando la ortografía. La ortografía, ¿sí? Son las reglas que cada palabra tiene para ser escrita, ¿sí? La H, los acentos, ¿sí? Las Y, las S con la C, ¿sí? Todo vamos a tener en cuenta. Y va a ser corregido por el excelentísimo profesor Beto Vallenar. Muy bien. Tengan en cuenta la ortografía, ¿sí? La ortografía primero se gana leyendo, ¿sí? Por eso es que yo les mando a leer 10 veces el párrafo, ¿sí? Lo vas a aprender leyendo y memorizando, ¿sí? Ahora, punto número 2. No es nada difícil el punto número 1. Punto número 2. Analizar gramaticalmente los artículos del párrafo. Analizar gramaticalmente los artículos del párrafo. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué analiza el artículo? Si es masculino, femenino, singular o plural, definido
o indefinido, ¿sí? Perfecto. Anótenlo porque se van a olvidar. Ya le voy a pasar el apunte, ¿sí? Ahora esta semana le paso el apunte para que lo tengan. Mañana lo paso. Entonces, analizar gramaticalmente los artículos del párrafo, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? No sé si ya me volvió, ya me volvió. Para el próximo domingo la tarea, ¿eh? Bueno, por ejemplo, es para que tengan una idea nomás. Ahí está, mira, tenés. ¿Se ve, verdad? Primer artículo, el, acá, ¿sí? El. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a escribirlo un poquito más separado, ¿sí? Distanciado, para que puedan analizarlo de esta forma. Vamos a poner acá, así. Uy, la mosca. Artículo, no está muy grueso. Artículo, ¿sí? En este caso, masculino, ¿sí? Singular. Y este es definido, ¿sí? De esa forma, ¿sí? No es que van a hacer escribirlo mucho, ¿sí? Solamente esas siglas y ya vamos a interpretar bien, ¿sí? Artículo masculino singular definido, ¿sí? Otro más. La, ¿sí? Artículo. ¿Qué es? Femenino. Plural o singular. Singular. Definido o indefinido. Definido. ¿Sí? ¿Está difícil? Ahí ya tienen dos, ¿sí? Hay algo que todavía no vimos del artículo, lo vamos a ver la clase que viene. Queda algo para analizar del artículo, ¿sí? Bueno, vamos a terminar. Ya están todas las tribunas allá atrás. Bueno, Maxi, te voy a pedir si podés orar para terminar.